se sienten los últimos que llegaron, entonces ya para presentar. Presentamos un colega que trabaja en el edificio Tlahuizcalpan, para más detalle en la Cámara Señanecoy. Así es. Que fue un proyecto que, bueno, cuando se fundó el Tlahuizcalpan le dieron mucha importancia. Y bueno, es el doctor Fabián Vázquez de la Rosa, que nos va a hablar pues, un poco sobre lo que está haciendo ahí en la Cámara. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, vamos a empezar con la introducción de lo que es propiamente la medición de campos electromagnéticos en dispositivos eléctricos y electrónicos. A esta área del electromagnetismo se le denomina compatibilidad electromagnética. Y bueno, hoy en día absolutamente todos los dispositivos que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento, ya sean eléctricos o electrónicos, están sujetos a una serie de estudios de tal forma de que tengan que demostrar que son electromagnéticamente compatibles con su medio. Entonces, vamos a hablar o vamos a definir de la compatibilidad electromagnética como la habilidad de un dispositivo para funcionar correctamente en el ambiente de uso. Es decir, no va a causar interferencias o lo que se conoce como EMI, ni va a ser susceptible o lo que se conoce como EMS. Cuando existen otros dispositivos que también van a causar algún tipo de interferencia, no deben de influenciar el comportamiento o el funcionamiento de un dispositivo. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando un dispositivo eléctrico funciona, va a generar una cierta interferencia electromagnética y de igual forma existen otros dispositivos que pueden captar esa interferencia electromagnética. Anteriormente, cuando nosotros prendíamos una licuadora y estaba conectada a la misma red eléctrica que un televisor, pues se veían todas las ondas, ¿no? Como que se distorsionaba la imagen. Y bueno, hoy en día eso ya no debe suceder. Hoy en día ya todos los dispositivos pasan por una serie de normas y regulaciones muy estrictas que impiden que se degrade su funcionamiento. Bueno, entonces, se dice que un sistema es electromagnéticamente compatible cuando no es susceptible, es decir, esta susceptibilidad la vamos a definir también como una cuestión cuando existe susceptibilidad conducida o cuando existe también susceptibilidad radiada. Por ejemplo, si yo tengo una computadora personal, que hoy en día ya casi no se ocupan, pero bueno, se toma como referencia, si nosotros hablamos de susceptibilidad, estamos pensando en la susceptibilidad conducida como la posibilidad de que se le induzca alguna corriente o algún campo a los conductores. Más a detalle sería sobre el conductor de alimentación. Cuando estamos hablando de una susceptibilidad radiada, estamos pensando en la posibilidad de que cualquier campo que exista en el ambiente pueda influenciar a este dispositivo. De igual forma tenemos que evaluar o tenemos que asegurarnos de que este dispositivo no va a causar interferencia a otros sistemas. Y en este caso estamos hablando también de una interferencia conducida, es decir, el caso en el que nosotros este mismo dispositivo puede estar generando una cierta corriente sobre el conductor y mandársela a toda la red eléctrica de una casa habitación, de un laboratorio o de un área hospitalaria, de tal forma de que toda esta corriente que el mismo dispositivo estaría regresando a la red eléctrica puede degradar el comportamiento de todos los sistemas que están en esa área. Y de igual forma, y de lo que nos vamos a estar enfocando en esta plática, va a ser sobre la interferencia radiada o las emisiones radiadas que va a generar un dispositivo. Perdón. Bueno, ¿cómo nos aseguramos o cómo medimos justamente esa interferencia o esas emisiones de un dispositivo? Pues bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es un mapeo de campo. ¿Cómo se hace este mapeo de campo? Pues bueno, tenemos un dispositivo que se sitúa sobre una mesa rotatoria, se mide a una distancia determinada con una antena que tiene que tener una alta sensibilidad y esto se conecta a lo que se conoce como un EMI receiver. Pero bueno, en principio este podría ser un analizador de espectros o un analizador de redes y ahorita vamos a platicar por qué un EMI receiver. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un mapeo en coordenadas cilíndricas de tal forma de que vamos a estar teniendo los siguientes parámetros. La distancia de medición se determina por estándares y normas que debe de ser a 3 metros o 10 metros. Ahorita platico un poquito más al detalle de esto. Nuestro radio de rotación es de 1 metro y vamos a estar teniendo un barrido de nuestra antena, es decir, nuestra antena va a estar variando en dirección Z entre 1 metro y 4 metros.
De igual forma vamos a estar girando nuestro ángulo azimutal de 0 a 2pi. Es decir, vamos a estar generando todo un mapa cilíndrico de campo, de tal forma de que esto me va a permitir saber en qué punto específico un dispositivo bajo prueba está emitiendo una interferencia que podría estar sobrepasando límites de estándares, ¿no? Ok, idealmente el mapeo del campo debería de estar, de un dispositivo bajo prueba, debería realizarse en una zona o en una área libre de interferencia electromagnética, o lo que se conoce como un Open Area Test Site. Entonces, estamos pensando de que, si se acuerdan, les mencionaba que podríamos tener una medición en 3 o 10 metros. Incluso existen algunos experimentos donde se requieren 30 metros, lo que implicaría un área súper grande, ¿no? Y lo más importante es que se requiere que el plano conductivo sea completamente, o el plano de referencia sea completamente homogéneo, de tal forma de que recubrir una área de más de 30 metros con plano conductivo pues resulta bastante difícil. Ahora, el problema principal es que se requiere que para una medición que sea fiable, el ruido de fondo debe de estar por debajo de 3 decibeles. Hoy en día prácticamente en ningún lado existe un ruido menor a 3 decibeles. Tenemos muchas comunicaciones satelitales, tenemos un montón de aparatos por todos lados y pues bueno, es casi imposible llegar a tener una área completamente libre donde no existiera ningún rebote que incluso puede estar causado por árboles, casas, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces la solución que se utiliza actualmente es hacer las mediciones o este mapeo dentro de un recinto cerrado con condiciones controladas. En este caso, pues una cámara semianecoica. La cámara semianecoica como tal, pues bueno, cumple también con un plano conductivo y con una serie de absorbentes en sus paredes y techo, de tal forma de que evita las reflexiones de las ondas incidentes y de las ondas generadas por el dispositivo bajo prueba. Entonces, los absorbentes, pues bueno, básicamente son estructuras de polímeros o poliuretano que está dopado con partículas de carbono. La función principal es absorber la mayor parte de la energía de una onda incidente. Esta puede ser absorbida totalmente por el dispositivo y disiparse en forma de calor, o en otro caso la geometría juega un papel muy importante, de tal forma de que se espera que al momento de que incida una onda, por ejemplo en esta estructura piramidal, la suma de estas ondas sea no coherente y se cancele el campo. Y bueno, existen muchos tipos de absorbentes, es una área completa de investigación lo de los absorbentes. Tenemos, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la función principal de bloqueo o absorción, por ejemplo tenemos paneles de ferrita que pues bueno, su utilidad está para bajas frecuencias y principalmente absorben o bloquean campo magnético. De ahí en fuera tenemos una serie de polímeros que se están investigando, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años se ha ido mejorando justamente estas tecnologías, pero todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? Hay muchísimas frecuencias a las que tenemos que trabajar para estos absorbentes. Un absorbente como tal, en el mejor de los casos, da una absorción de alrededor de menos 20 decibeles. Para hacer mediciones o para asegurar que nuestro cuarto o nuestro recinto es completamente anecoico, necesitamos tener una atenuación menor o igual a menos 100 decibeles. De tal forma de que, pues bueno, esto implica poner muchos layers o muchos paneles o muchos sustratos que nos permitan bloquear los campos, ¿no? Y bueno, hablando de regímenes de campo, lo que se considera en la medición de emisiones es generar, obviamente, una medición en campo lejano. Estamos hablando que si nosotros tenemos nuestra fuente de emisión, pues tenemos nuestro campo cercano en el cual puedes tener un campo predominantemente eléctrico o un campo predominantemente magnético. Luego viene la zona de transición y posteriormente tenemos nuestra zona de campo lejano, ¿no? En donde justamente si nosotros conocemos el campo eléctrico o medimos el campo eléctrico, podemos calcular el magnético y viceversa. En la zona de campo cercano no podríamos hacer esto, tendríamos que hacer absolutamente una medición de campo eléctrico y absolutamente una medición de campo magnético para saber cómo está emitiendo mi dispositivo. Bueno, entonces, lo que se toma como criterio para definir a partir de cuándo consideramos un campo lejano o cuando dejamos de considerar un campo cercano es el criterio de lambda sobre 2pi. Entonces,
por ejemplo, si yo estoy hablando de una frecuencia de medición o de emisión de 100 kHz, estaría hablando de una longitud de onda o de un límite, perdón, de campo cercano a campo lejano de 477 metros. En la práctica, lo que hacemos es medir en el intervalo de 30 MHz a 1 GHz. Con esto nos da una zona de campo cercano de 1.59 metros a partir de donde está mi fuente de emisión, y en adelante ya se considera el campo lejano. Y bueno, para el límite de 1 GHz pues no tenemos muchos problemas, ¿no? La cámara semianecoica de la facultad actualmente trabaja hasta 22 GHz. Esto no por la atenuación que generen los absorbentes y la jaula de Faraday, sino por la instrumentación. Es decir, si tuviéramos instrumentación más potente, podríamos trabajar en intervalos más arriba. Bueno, entonces, aquí está una foto de la cámara semianecoica. Podemos ver que tenemos nuestra mesa rotatoria, tenemos nuestro plano reflectivo, nuestros absorbentes de campo y nuestras antenas de prueba. Las dimensiones con las que contamos actualmente son de 7 por 6 por 6 metros, de tal forma de que pues, podemos ver que el intervalo de campo lejano para la frecuencia de 30 MHz pues, está completamente cubierto. Es decir, yo puedo posicionar incluso para frecuencias menores a 30 MHz un dispositivo y estar hablando que puedo medir en campo lejano. La resolución que tenemos actualmente, pues bueno, está dada por la posibilidad de variar la altura de nuestras antenas, es decir, este mástil de aquí varía entre, en realidad, 80 centímetros a 4 metros. Tenemos una resolución o tamaño de paso de 1 centímetro, y la mesa rotatoria hace una exploración de 0 a 360 grados con resolución de 0.4 grados. Entonces, lo que se hace básicamente es poner un dispositivo sobre la mesa, se pone a rotar y termina su rotación. Posteriormente la antena cambia de altura, vuelve a dar la rotación, cambia de altura y vuelve a dar otra rotación, ¿no? Esto, pues como se podrán imaginar, lleva bastante tiempo para hacer un rastreo completo o una exploración completa del campo con este tipo de resolución, ¿no? Estamos hablando de un tiempo aproximado de 22 horas. Sin embargo, pues en lo que estamos trabajando es justamente en algoritmos que nos permitan eficientizar este tiempo, ¿no? Actualmente estamos trabajando en que una prueba o un rastreo completo lo podemos ejecutar en 25 minutos. ¿Qué más? Bueno, entonces les decía, hoy en día todos los dispositivos que utilicen una fuente eléctrica para funcionar tienen que pasar por una serie de regulaciones. Estas regulaciones, pues bueno, si ustedes compran un dispositivo siempre tiene que tener una marca, ¿no? En este caso puede ser FCC si su procedencia o sus pruebas de compatibilidad electromagnética se hicieron en Estados Unidos. Tenemos también a la IEC, que trabaja en completa colaboración con la ISO, es decir, tienen los mismos criterios y los generan en forma conjunta. Tenemos también el marcado de la Comunidad Europea, y en México, pues bueno, la norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, cuando ustedes compran un dispositivo o cualquier dispositivo que trabaje con energía eléctrica, necesitamos ver que tenga alguno de estos sellos. Hoy en día también ya está homologado los criterios, de tal forma de que cualquier cosa que pase por criterios de IEC en México es aceptado, y de igual forma en Comunidad Europea y en Estados Unidos, ¿no? Al revés no pasa porque, pues bueno, todavía no tenemos un área tan fuerte de certificación y regulación, pero pues justamente a finales del 2016 se emitió la norma oficial mexicana 003 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que implica justamente eso, ¿no? Tener mediciones que nos permitan homologarnos con el resto del mundo. Entonces, bueno, realmente en México solo hay 2 laboratorios, uno de ellos es de un organismo privado que se llama Asociación Nacional de Certificación, y el de la Facultad de Ciencias. Pero bueno, entonces estamos trabajando sobre ello. ¿Qué es lo que imponen o qué es lo que dicen estas regulaciones? Pues básicamente imponen una serie de límites de emisión máxima que puede tener un dispositivo al momento de que es diseñado, y si sobrepasa estos límites, es decir, esta línea que se ve como una línea constante al momento de que nosotros hacemos la medición de campo en el intervalo de 30 MHz a 1 GHz, si alguna cosa sobrepasa esos límites, pues bueno, ya no se puede vender, ¿no? Ya no se puede introducir al mercado, y como se imaginarán, pues cuando hablamos de estándares militares y de estándares de equipo médico, estos límites son más estrictos, de tal forma de que estaríamos hablando de que esta línea tendría que estar más abajo. Por lo tanto, los dispositivos que vayan a ser empleados en un ambiente científico o en un ambiente médico, pues tienen que pasar por regulaciones más severas. Bueno, aquí como ejemplo nada más mostramos los límites que muestra la IEC y la FCC, ¿no? Varían, si acaso, por 0.5 decibeles en algunos de los casos.
Bueno, y ahora sí, ¿cómo hacemos la detección del campo? Pues tenemos nuestros transductores, que por excelencia que son nuestras antenas. Estas antenas tienen diferentes formas y diferentes criterios de diseño dependiendo la frecuencia a la cual vayan a utilizar. A la cual vayan a ser utilizadas. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la antena bicónica, que trabaja en un intervalo de 20 MHz a 300 MHz. Tenemos nuestra antena logarítmica, tenemos nuestra antena bicónica logarítmica, que trabaja en un intervalo más o menos de 26 MHz a 2 GHz, y tenemos lo que se conoce como la antena de bocina, que trabaja en el orden de gigahertz. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues de una antena. En este caso no es tal cual la directividad o la ganancia como lo podría ser en una antena de comunicaciones, es decir, cuando estamos extendiendo el intervalo o el rango del Wi-Fi, cuando tenemos una antena de televisión. Lo que nosotros nos tenemos que fijar para una antena que se pueda llamar científica es el factor de antena, que el factor de antena es la relación que existe entre el campo eléctrico que se presenta en el plano de mi antena comparado o con respecto al voltaje que se mide en el conector. Es decir, yo tengo justamente que mi factor de antena es la relación del campo eléctrico sobre voltaje, y una vez que yo conozco mi factor de antena puedo medir absolutamente cualquier campo eléctrico, ¿no? Solamente midiendo el voltaje que va a llegar al conector de mi antena y mi factor de antena. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que mide realmente? Al momento de que llega un campo, se induce sobre mi antena, posteriormente voy a tener un voltaje en su conector, pero ¿qué es lo que determino como un nivel de emisión o de no emisión? Pues bueno, tenemos 3 marcadores o 3 detectores, que es el pico, cuasi pico y el promedio. Aquí tenemos una gráfica de lo que sería un voltaje de emisión o un ejemplo de un voltaje de emisión. Si yo considero lo que hace mi EMI receiver, pues lo que hace es una conversión analógica digital, de tal forma de que muestrea mi señal en ciertos intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, esta sería mi señal medida que vendría dando por el trazo azul. Si yo tomo lo que se conoce como el pico, pues lo que voy a estar haciendo es tomar el máximo de esta señal, obviamente en el intervalo de muestreo, ¿no? O en el intervalo que fue muestreado. Entonces aquí tenemos este intervalo, esta línea verde. Si tomo el promedio, pues bueno, es el promedio de mi señal muestreada. Entonces, por lo regular voy a tener un intervalo más abajo, o una medición más abajo. Pero ¿qué es lo que pasa con la comparación entre un valor pico y un valor de cuasi pico, que en este caso sería el trazo rojo? Si yo me fijo en estos dos ejemplos, si tengo un valor pico, va a ser justamente el máximo de emisión que yo tenga en esta onda azul o en esta señal azul. Podría confundirse diciendo que está generando la misma energía esta señal que esta señal, ¿no? Entonces, para ello se emplea el detector cuasi pico, que lo que me está diciendo es qué tan rápido está variando mi señal. Por lo tanto, si tengo una señal que tiene la misma amplitud pero varía más rápido, el cuasi pico detecta y mantiene el nivel de voltaje. Si tengo una señal que emitió en el mismo nivel de intensidad pero no lo hizo con tanta rapidez como la anterior, entonces voy a tener un valor de cuasi pico menor. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tomamos como consideración o lo que han tomado como consideración las asociaciones que estandarizan estas mediciones? Pues bueno, básicamente todo proviene de la televisión, ¿no? Hoy en día, digamos que ya no sería el único elemento que tendríamos que cuidar, porque ya existen muchos elementos que hacen funciones mejores y que no necesariamente tendrían que estar relacionados con la frecuencia de la televisión, pero bueno, ese fue el punto de partida para generar los estándares. Entonces, se determina que la intensidad de campo eléctrico para que una imagen de televisión, es decir, mi receptor de televisión pueda tener una buena imagen, debe de estar alrededor de 1000 y 2000 microvolts por metro. De igual forma, se considera que una computadora, es decir, un elemento que podría interferir a mi televisión, estará a una distancia de 3 metros en un ambiente de casa-habitación y a 10 metros en un ambiente comercial. Probablemente también esta televisión y computadoras que estuvieran en un ambiente comercial estarían separados por muros. Y bueno, como criterio nada más se toma que lo máximo que se podría permitir para que no exista una interferencia de un equipo sobre de otro, o en este caso de una computadora sobre mi televisión, es tomar 1/10 de la máxima intensidad de señal. Y pues bueno, de ahí en fuera pueden observar que solo son criterios a los que han llegado por medio de
consenso de las asociaciones y de los fabricantes de dispositivos eléctricos, pero no existe como tal un valor o una medición que me diga si esos límites son fiables o no son fiables, ¿no? Solamente son criterios que han determinado. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los casos de aplicación de lo que hemos probado en la cámara semianecoica. Por ejemplo, en este caso tenemos un sistema de aplicación específica, es decir, un sensor de 8 canales de temperatura que fue desarrollado como en base a un microcontrolador, valga el comercial, de Texas Instruments. Y por otro lado tenemos lo que se conoce como los sistemas embebidos. Hoy en día hemos oído hablar que absolutamente toda la instrumentación científica se hace sobre FPGAs o tarjetas de desarrollo, ¿no? Bueno, entonces en este caso tenemos un sistema de ultrasonido igual de 8 canales. Realizamos mediciones de emisiones de estos dispositivos, de ambos dispositivos, y tuvimos estos resultados. Para el caso de un microcontrolador, de un sistema que fue completamente desarrollado y diseñado para esa aplicación, pues tenemos que las emisiones, si acaso, llegarán en un punto a tocar el límite máximo de emisión permitido por estándares de la FSC. Pero para el caso del ultrasonido tenemos que todos estos taches rojos son mi medición de cuasi pico y sobrepasa notablemente casi todo el espectro de mi medición de campo, ¿no? Entonces, bueno, la idea o la moraleja que nos quiere dejar aquí esta diapositiva es que es mejor diseñar un sistema para la aplicación específica que querramos y por lo cual debemos de seguir ciertos lineamientos para que el resultado final no sobrepase estos límites, comparado con un sistema que se emplea o que se genera en base a tarjetas de desarrollo comerciales. Bueno, por otro lado, hemos desarrollado o tenemos toda una área de desarrollo de antenas de radiofrecuencia. En este caso estamos mostrando una para televisión digital terrestre. Una vez que nosotros diseñamos una antena, podemos medir su patrón de radiación, es decir, hacia dónde va a recibir mejor señal o hacia dónde mandaría de una forma más eficiente la señal. Podemos determinar todos los parámetros, ¿no? Como es la relación frente-espalda, la apertura de la antena, etcétera. Y bueno, en esta antena que diseñamos, la probamos con una televisión comercial, obviamente no la dio el gobierno federal, y podemos ver que obtuvimos una recepción de 17 canales. Actualmente tenemos comercialmente 16 canales digitales, más uno de prueba que es de televisión UNAM, ¿no? Entonces, pues bueno, es bastante eficiente esta esta antena, y nos permite captar casi todos los canales digitales. Ahora, nuestro principal objetivo es ver cómo va a incidir el campo que está generando un dispositivo eléctrico que fue diseñado para una aplicación de casa, habitación o en ambiente científico, y cómo medimos realmente el valor de campo que va a llegar, ¿no? Es decir, les decía hace rato, lo que se toma hoy en día como consideración son criterios a los que han llegado las asociaciones de certificación. Sin embargo, nosotros estamos en el camino de medir específicamente sobre un componente o incluso sobre algún ser humano cuál sería el campo eléctrico que estaría llegando, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando en sensores de campo eléctrico. En este caso tenemos un sensor insertable de campo eléctrico. Lo diseñamos para trabajar a 2.4 GHz, que 2.4 GHz es la señal que está utilizando el Wi-Fi, el Bluetooth y muchas aplicaciones, ¿no? Bueno, incluso el horno de microondas utiliza 2.4 GHz. Alcanzamos lo que es la relación de onda estacionaria de 1.07, es decir, casi es un sensor perfecto, ¿no? No refleja o no rebota nada de la energía que le está llegando, o casi nada. Y bueno, el tamaño de este sensor es de 13 milímetros por 8 milímetros. Si lo comparamos con una moneda, pues bueno, podemos ver que el área del sensor es más o menos comparable con la partecita dorada que ustedes tienen en sus monedas. También estamos trabajando en sensores basados en metamateriales. Bueno, un metamaterial es un arreglo periódico de macromoléculas, ¿no? Es decir, son elementos, en este caso estamos trabajando metamateriales en el intervalo de radiofrecuencia, son elementos que por sí solos muestran unas características y al momento de ser aglutinados en un conjunto periódico muestran otras características, ¿no? Dentro de lo más importante que tienen, pues es un índice de refracción negativo. En este caso nos basamos en lo que se le conoce como el Spring Ring Resonator. Le hicimos ciertas modificaciones de tal forma de que estamos
investigando el número de estas mismas estructuras que pueden incrementarse en un sistema periódico, es decir, que va creciendo radialmente. Aquí tenemos nuestro sensor construido. Los conectores, pues bueno, no son muy elegantes porque está todavía en etapa de desarrollo, pero lo que podemos observar es un coeficiente de reflexión medido de este sensor diseñado que tiene estas características, ¿no? Por lo tanto, podemos ver o podemos observar que tenemos múltiples bandas de medición al momento de que nosotros implementamos este metamaterial. Bueno, actualmente, si se acordarán, al principio les mostré cuáles eran las frecuencias a las que funcionaban cada una de las antenas, y teníamos una bicónica, una logarítmica, una tipo bocina, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el camino de generar antenas que cubran casi todo el intervalo de medición con un solo tipo de antena o un solo tipo de estructura. Y bueno, como experimentos también estamos intentando concientizar al público en general de cómo observaría una onda electromagnética o cómo observaría una onda de radiofrecuencia. Pues bueno, entonces diseñamos un experimento que es la ionización de gases por radiofrecuencias, de tal forma de que se conecta un generador de señales a un amplificador, se conecta a una antena, esta antena empieza a emitir y bueno, tiene energía suficiente en la zona reactiva para generar una ionización de gases de diferentes mezclas de gas, ¿no? Y pues bueno, lo que estamos haciendo ahora es una interfaz de desarrollo para usuarios, de tal forma de que absolutamente cualquier persona que quiera utilizar este experimento puede registrarse y puede utilizar los elementos de la cámara semianecoica. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. ¿Preguntas? Ahí mostraste una antena que mueven dentro de la cámara, ¿no? Ajá, La uy, pregunta se fue. dices que tiene una resolución de 1 centímetro. Sí. ¿Cómo se mueve? ¿Se mueve automáticamente o se mueve? No, se mueve automáticamente. Está montada sobre un mástil. Uy. Ahí está. Ok, entonces, déjame ver dónde estaba. Bueno. Se revela para el cargador de la batería. Sí, ¿no? Básicamente se mueve con un motor a pasos que tiene un codificador, es decir, entonces tiene un lazo prácticamente que la jala hacia arriba y el número de revoluciones va relacionado con el... La mueven verticalmente. Verticalmente, exacto. No horizontalmente. No, horizontalmente no se mueve. Que de hecho es uno de los sistemas que tendríamos que estar implementando, porque actualmente las antenas satelitales son todo un problema, ¿no? Es decir, todas las de sistemas de televisión comercial privado, ¿no? Es decir, Sky, Dish y todas esas cosas trabajan en intervalos muy cerrados de 12 GHz. Unos trabajan en 12.1 GHz y otras trabajan en 12.2 GHz. Pero por la longitud eléctrica no la podemos medir, entonces tendríamos que hacer justamente un sistema para hacer la transformación de campo cercano a campo lejano, y eso implicaría justamente un barrido como una sabanita para hacer nuestra interpolación a una coordenada cilíndrica, ¿no? A partir de tus observaciones, ¿has determinado a qué distancia es conveniente poner los aparatos electrodomésticos? En el ambiente de la casa. Pero no me queda claro por qué se estipulan unos parámetros para un ambiente y, bueno, no sé a qué se refiere el concepto de ambiente comercial. Ambiente comercial estamos hablando, por ejemplo, de una tienda departamental, ¿no? Es decir, que tenga una televisión, que tenga una cafetera o cosas por el estilo, ¿no? O, por ejemplo, también en un centro de espectáculos, no sé, a lo mejor un casino, cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que nos estaremos refiriendo con un ambiente comercial. A partir de la experiencia estamos viendo que para cosas que tengan el sello, ya sea de la FCC, de la Comunidad Europea o de la norma oficial mexicana, yo sugeriría 2.5 metros mínimo. Es lo que hemos visto que no influencia, que no genera problemas. Incluso, de igual forma, la gente tampoco, ¿cómo se llama?, recibe tanta radiación como lo haría si estuviera a una
distancia de 1.5 metros o de 1 metro, ¿no? Pero en el ambiente comercial estamos muy por debajo de lo que debería de ser, ¿no? Es decir, si consideramos el ambiente comercial, hoy podemos encontrar en una tienda departamental 100 televisiones en un área de 10 metros, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, de igual forma tendríamos que estarlas posicionando a una distancia de 2 metros, pero sería una cuestión que no les convendría a las tiendas, ¿no? Pero si a mí me preguntas cuántos aparatos podría estar en una sala, por ejemplo, yo sugeriría que fueran a lo más 3, ¿no? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de que no respeten esas distancias? Eso se me olvidó mencionarlo. Bueno, primero que influencie sobre el aparato, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es qué tanta radiación va a absorber el cuerpo humano, ¿no? Entonces, tenemos un índice que es el SAR, o el Specific Absorption Rate, que justamente es la cantidad de campo eléctrico que estás adquiriendo o absorbiendo por unidad de tiempo. Entonces, entre más fuentes tengas de emisión de campo eléctrico, más va a aumentar el SAR. ¿Cómo se ve reflejado el SAR en la materia biológica? Pues bueno, aumento de temperatura, ¿no? Y si aumentamos la temperatura, pues bueno, vienen toda una serie de complicaciones con la salud y pues entonces, si esto lo hacemos crónico a las horas que pasamos en un ambiente donde haya varios aparatos, pues ya se vuelve todo un problema de salud pública, ¿no? Sí. Los microondas, se decía cosas horribles de ellos, ¿no? Ajá. Creo que ya los han protegido bastante. ¿Qué tal? Sí han trabajado en justamente proteger el área de donde está el magnetrón, donde se generan las microondas, pero su punto débil son los vidrios, ¿no? Entonces, absolutamente, y eso también en base a la experiencia, todos los dispositivos que tengan un panel, puede ser un panel touch o puede ser un panel de display numérico o incluso lo que es el panel de una computadora, son las áreas más sensibles de un dispositivo, ¿no? Entonces, justamente lo que es el panel de teclas o de instrucciones de un microondas y lo que es el vidrio no están completamente blindados y sí generan mucha emisión de microondas al ambiente, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué tan malo es estar cerca de un microondas? Es bastante malo. Es capaz de subir a la temperatura de una masa de alrededor de 2 kilos en menos de 30 segundos sin necesidad de estar dentro del microondas. El microondas como tal es una cámara de reverberancia, pero al momento de que dejamos libre o sin cubrir lo que sería la sección del vidrio, lo que estamos generando es un radiador muy bueno hacia el ambiente, ¿no? Entonces, si yo me paro enfrente del microondas, me estoy ahí por 30 segundos, el área que esté expuesta seguro se va a calentar en alrededor de 1 grado. ¿Y qué aparatos son los que más radian de los domésticos, digamos, o de las computadoras o de lo que tiene uno así generalmente, ya sea aquí en el trabajo, bueno, más es Sí. la computadora o en las casas, ¿no? Exacto, y ahí les tengo malas noticias a todos, ¿no? Precisamente la computadora de escritorio, no estas, la de escritorio es la que más radia. Es capaz de equipararse a lo que estaría generando la licuadora, pero la licuadora principalmente lo hace sobre los conductores, ¿no? En este caso la computadora de escritorio radia al aire y pues bueno, es la que nosotros podríamos absorber, ¿no? Nada más pregunte, ¿qué es lo que radia? ¿Qué es lo que radia? Tiene muchos elementos, ¿no? Sí, en realidad radia todo, pero bueno, 2 puntos principales son los que están generando ahí, ¿no? Lo que es el procesador, la tarjeta de video. Y por otro caso, o por otro lado, en la frecuencia un poquito más abajo, estamos hablando de alrededor de los 35 MHz, la fuente de poder. Y por lo regular las fuentes de poder pues siempre radian arriba de los límites, ¿no? Entonces lo que hacen los fabricantes es que prueban las cosas por partes, ¿no? Y pues bueno, ya así dicen, esta ya pasó regulación, ya las puedo integrar, ¿no? Pero pues eso es trampa, ¿no? Incluso hoy en día lo que hace Volkswagen es que mide piezas, ¿no? O sea, sus tableros electrónicos los manda a cámaras bastante chiquitas, que estamos hablando que no van a más allá de 3 metros, y solamente meten cada uno de los instrumentos de medición y navegación. Lo que se hace principalmente en Estados Unidos y Brasil es meter el carro completo, ¿no? Entonces ahí sí ya están haciendo una serie de mediciones sobre todo el sistema en general, ¿no? Sí. La cámara semicoica, bueno, de lo que yo me acuerdo, no sé, a lo mejor estoy equivocada, se supone que iba a servir en un momento dado para poder venir y hacer la prueba de diferentes
aparatos y ver si estaban cumpliendo las normas. Así es. ¿Estoy correcta? Sí. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, no sé si eso sigue en pie, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un aparato que no está cumpliendo una norma? ¿Qué es lo que tendría en este caso como, sería una recomendación, sería una sugerencia, sería, no sé, qué es lo que se procedería en ese caso? Ok, vamos a ver si entendí bien la pregunta. Si, digamos, diseñan algún aparato o si simplemente tienen un aparato. O, por ejemplo, un celular, no sé, algún aparato. Ok, vamos a suponer que es un aparato que ustedes diseñaron para alguna situación, ¿no? Lo que pueden hacer es justamente solicitar tiempo de la cámara semianecoica, se hacen las pruebas y nosotros nos comprometemos a darles soluciones a las cosas que podrían hacer pasar ciertos lineamientos, ¿no? Es decir, darles las soluciones para que no radie tanto, para que radien otras frecuencias, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos un dispositivo que nosotros compramos y que queremos asegurarnos de que efectivamente el sello que tenga es válido, podemos hacer la prueba y ahí tendría que hacerse una carta directamente a Secretaría de Economía donde se diga, el dispositivo que tú certificaste para vender en México, lo probamos y no está cumpliendo con normas, ¿no? Entonces lo que va a hacer Secretaría de Economía es mandar una recomendación a la empresa. Si la empresa no muestra que efectivamente la mayor parte de sus aparatos cumplen con esta certificación, salen del mercado. Quien sea. Sí. Oye, una pregunta al respecto de la computadora, entonces, ¿a qué distancia es Recomendable estacionar el CPU? el CPU, ok, sería más o menos a una distancia de 2 metros, pero puesto en el piso, ¿no? O sea, si lo ponemos en la mesa o en una basecita, como no tiene su plano de referencia cercano a él, va a estar radiando como un radiador isotrópico y entonces es más probable que genere una mayor acumulación de energía, ¿no? Entonces más o menos estaremos pensando en 2 metros, pero en el piso. Lo malo ahí es que implicaría que el monitor tendría que tener un cable más grande, ¿no? Y entonces pues tenemos una antenota más grande que va a estar radiando en todo el intervalo que llega desde el CPU hasta el monitor, ¿no? También sobre eso mismo, y el gabinete, Ajá. ¿ayuda o no ayuda para limitar la...? El gabinete sí ayuda y de hecho hay que tener consideraciones de que sea un gabinete completamente hecho de metal, ¿no? Porque hoy en día ya nos venden unos gabinetes bonitos con lucecitas y todo el asunto, pero muchas de las aplicaciones son de plástico. Entonces sí, efectivamente, la primera sugerencia que se hace para blindar un sistema es una jaula de Faraday, ¿no? En este caso el gabinete. Sí, perdón. De acuerdo a tu exposición, vi que manejas varios tipos de antenas. Ajá. Y me pregunto si alguna es capaz de detectar los campos eléctricos producidos por el cuerpo humano. Hasta el momento no, pero habría que trabajar justamente en ello, ¿no? El problema de lo que sería la emisión por parte del cuerpo humano es que estas antenas, comparado con eso, serían muy poco sensibles, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando del orden de microvolts, pero seguramente en el cuerpo humano, como son corrientes iónicas, estaremos generando emisiones de campos en picovolts, ¿no? Siempre que pienso en el campo eléctrico generado en el cuerpo, lo primero que se me viene a la mente es la producción por el cerebro, pero ¿hay alguna parte que pueda producir más? ¿Del cuerpo? Pues la verdad ahí sí te quedó mal, no tengo la respuesta para eso. Habrá que preguntarle a un médico o a un fisiólogo, ¿no? ¿Cuándo nos invitan a ver funcionar la cámara de médico? Cuando quieran, está completamente abierto, ¿no? Desde que ahora sí que estoy ahí, lo que hemos entendido es justamente eso, ¿no? Que sea un espacio completamente abierto para todo el mundo. No sé por qué no había tanta difusión de la cámara, incluso mucha gente no sabe que existe, pero bueno, estamos en el primer nivel del edificio Tlahuizcalpan y cuando quieran, ¿no? Si tienen algún dispositivo, si tienen algún protocolo de investigación o si simplemente quieren un tour guiado, pues no hay ningún problema, ¿no? ¿Y los celulares qué tanto radian? Porque ya ves que en las gasolineras habían puesto un letrero, o todavía creo que está, Sí. que no se puede encender un celular dentro de una gasolinera, cuando están cargando o Ajá. dentro de la gasolinera. Sí, de hecho ahí es un poquito controvertido, ¿no? Muchos decían que era porque se fuera a generar una chispa, ¿no? Realmente para mí eso es imposible, ¿no? Más bien el problema es con los sistemas de despacho, ¿no?
Es decir, las ondas del celular efectivamente se pueden inducir sobre las computadoras de las ¿cómo se llama? Bombas de despacho, de suministro, y entonces podría haber una suerte de configuración o incluso que dieran más o dieran menos combustible, ¿no? Pero definitivamente los celulares son una de las fuentes más preocupantes hoy en día. Se ha trabajado mucho sobre ellos, incluso hace, no sé, incluso un año no nos dejaban prender el celular en el avión, ¿no? De un año para acá ya hasta Wi-Fi nos ofrecen en los vuelos comerciales, ¿no? Porque justamente se ha trabajado en eso, ¿no? En que los niveles de radiación del celular sean mucho menores, ¿no? ¿Y cómo podemos asegurarnos de eso? Pues bueno, casi todos los manuales de celulares deben de traer ahí una situación que es el SAR, tal cual, tiene que venir ahí reportado, y por lo regular tiene que estar, si no mal recuerdo, en un celular por debajo de los 0.2 watts por kilogramo. Y pues bueno, definitivamente. Y eso de que traer todo el día el celular causa algún, sí, ¿verdad? Sí, definitivo. Incluso hay estudios de los audífonos Bluetooth que si los traemos una hora son capaces de aumentar hasta 0.4 grados centígrados la zona de, ¿cómo se llama?, el conducto auditivo, ¿no? Y pues bueno, si pensamos que es una cavidad que no tiene mucho líquido, entonces podemos calentar varias cosas ahí, ¿no? Una pregunta, pero ahí en ese caso que acabas de mencionar de los Bluetooth, ¿no puede ser porque estás evitando que circule el aire o es la radiación directamente? Digamos que serían en conjunto, ¿no? Las dos situaciones. ¿Estás haciendo una cámara ahí de reverberancia o estás haciendo una cavidad resonante? Y aparte, pues tienes la fuente de emisión constante, ¿no? Entonces, digamos que el Bluetooth pues, es bueno cuando lo traemos un ratito, cuando lo prendemos para alguna comunicación o que estamos más o menos alejados, ¿no? Pero ya traerlo de encima sí es un problema, ¿no? ¿Y el Wi-Fi qué tan alejado debería estar? El módem, pues ahí estamos bien controvertidos, porque incluso si tú lo pones a 2 metros de tu cama, seguramente sí vas a estar recibiendo radiación, pero el problema es que si lo pones más lejos ya no vas a tener señal, ¿no? Entonces, si digamos me piden una sugerencia de salud, por lo menos que haya una pared, ¿no? ¿Puedo preguntar por ustedes en el primer piso de la... Bueno, puedes tocar o escribirme, ¿no? No, de hecho, por lo regular siempre estamos ahí en el edificio Tlahuizcalpan, entras hacia el Aula Magna 2, creo que es, y al fondo, ¿no? Al lado del taller de electricidad y magnetismo. Exacto. Y si pones tu correo para la gente. Sí, se me olvidó ponerlo. ¿O podemos pedir una fecha si podemos ir también? Sí, también podría ser, digo, si están de acuerdo, como una. Digo que si es el correo y también se puede agendar una fecha que quiera ir a Ah, sí. Para que lo pongas Pero este Escape. ¿Qué pasó? ¿Se trabó? El pizarroncito lo puedes... Ah, sí, claro, en el pizarrón. Sí, a ver si pinta. Nada más es jfuv@ciencias. Ok. O sea que yo lo estoy controlando desde acá. Ya. Sí, es J. Bueno, no sé qué pasó. Pues sí, ya terminamos nada más. Y bueno, para que se interesen más en esta cuestión de la compatibilidad electromagnética, se están desarrollando hoy en día un método para poner pisos o azulejos en base a radiofrecuencia, ¿no? Entonces se tienen polímeros que son excitados con radiofrecuencia y ya se queda pegada la loseta, ¿no? Y una última pregunta, ¿por qué se llama semianecoica? Porque tiene el piso reflectivo, ¿no? Es decir, tiene su plano de referencia. Sí, no, bueno,
Esta cámara nos permite también recubrir el piso con absorbentes tanto de paneles de ferrita como de los de poliuretano con partículas de carbono, y la podemos hacer anecoica. Digamos que es de lo bonito que tiene esta cámara, ¿no? Pero en general es porque el piso reflectivo, ¿no? Ese no absorbe. El avión indetectable tiene esa tecnología, ¿no? ¿Perdón? Los aviones indetectables. Exactamente, tienen esos absorbentes de campo. ¿Ya se murió? No te trabado, muerta. Nada más algo. Es que aquí no, tendría que mover aquí, no sé cómo mover el mouse aquí. Ahí. Aquí sí, pero allá no, es que no. Ah, ok. Tiene algo ahí, entonces, bueno, pues ya. Ya está. Ok. No, hombre, gracias a ustedes. Y cualquier cosa, estamos para... Bien, tuvimos que hablar de constancia, ¿no? Y unos carteles de los que estuvimos pegando, ¿no? Ah, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias.